Hola, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra tarde palabra, nuestro programa cada miércoles a las 6 de la tarde. Qué alegría tener aquí tu compañía, tu participación en esta tarde, en esta reflexión, en este estudio de la palabra de Dios. Vamos por el Salmo 35, ¿no? Estamos en una serie sobre los salmos y hoy vamos a estudiar, reflexionar, pues, sobre el Salmo 35. Así que te invito a abrir en el Salmo de número 35. Y bueno, ya sabéis, tenemos ahí el chat en directo aquí al lado. Podéis poner vuestros comentarios, saludos, preguntas y así vamos interactuando, ¿no? La idea es que sea un tiempo informal. Aunque yo estoy aquí en este local, pues para una mejor grabación, la idea es que sea este tiempo un tiempo informal de poder interactuar unos con los otros, ¿no? Así que vamos por el Salmo 35. Dice: Ataca, Señor, a los que me atacan, haz frente a los que luchan contra mí. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Toma la lanza y haz frente a mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, que retrocedan y queden avergonzados los que buscan mi mal. Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento inesperado, y la red que él escondió lo atrape. Caiga en ella con quebranto. Entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí con ropas ásperas, afligí con ayuno mi alma, y mi interior no cesaba de orar. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como aduladores, escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en la gran congregación, te alabaré en medio de numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin motivo son mis enemigos, los que me odian sin causa. Guiñen el ojo. Porque no son de paz sus palabras, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Abren sus fauces contra mí y se ríen diciendo: con nuestros ojos los hemos visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Versículo 24. Júzgame conforme a tu justicia, Señor, Dios mío, que no se alegren de mí. No digan en su corazón: ya es nuestro. No digan: lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado el Señor, que ama la paz de su siervo. Mi lengua hablará de tu justicia,
y de tu alabanza todo el día. Salmo de número 35. El Señor bendiga la lectura de su palabra. El título de este salmo viene simplemente recogido como Salmo de David. Teóricamente, todo lo que sabemos, o oficialmente, mejor dicho, todo lo que sabemos de este salmo es esto, Salmo de David. Pero la evidencia interna, es decir, el texto, parece establecer la fecha de la composición de este salmo en los tiempos turbulentos en que Saúl perseguía a David por montes y valles, cuando los que halagaban al rey cruel calumniaban al objeto inocente de su ira, es decir, a David. Entonces parece que el contexto en que escribió David este salmo era el contexto en que él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y sabemos que era una persecución paranoica de Saúl. Eso se encuentra en los libros del profeta Samuel, porque David no había dado razón alguna o David no había dado a Saúl ningún motivo para que pudiera ser perseguido. Saúl quería su muerte y era un deseo paranoico de Saúl, sin razón justificada, ¿no? Así que en lugar de manejar los asuntos del reino, Saúl fue impulsado por su paranoia, o podríamos incluso decir por el enemigo, para perseguir a David y buscar matarlo. Y su celo fue alimentado por las mentiras de sus oficiales, los mismos que en el Salmo David dice que oraba por ellos. Cuando ellos se enfermaron, David ayunó y oró por ellos, y eran compañeros suyos. Eso está en el versículo, en los versículos 13 en adelante, ¿no? Estos mismos eran consejeros de Saúl y calumniaban acerca de David, ¿no? Entonces, era una persecución injusta. Todo el salmo es una apelación de David al cielo, a Dios, hecha por un corazón osado y una conciencia clara, pero irritada desmesuradamente por la opresión y la malicia que estaba sufriendo David en aquel entonces, ¿no? Según un comentarista llamado Warren Wiersbe, David hizo 3 peticiones a Dios en este salmo y finalmente el Señor concedió todas ellas y rescató a David, ¿no? Y por último, David hizo 3 peticiones y Dios concedió las 3. Entonces, David siguió cada una de las 3 peticiones con una canción de alabanza al Señor. Versículos 9 y 10, versículos 17 y 18, versículos 27 y 28. Y en estas expresiones de alabanza, pues David mostraba su gran deseo de glorificar a Dios. Entonces, el gozo de David estaba en la salvación de Dios, por lo que solo Dios podía recibir gloria. Entonces, es un salmo imprecatorio. Veremos lo que significa esto cuando David pide justicia para sus enemigos, pero a la vez, en las 3 divisiones del salmo propuesto aquí, pues se termina con una palabra de alabanza, mostrando el deseo de David de glorificarle al Señor, ¿no? Entonces, la primera parte sería del versículo 1 al 10, cuando David pide por protección. El enemigo odiaba a David, versículo 19, mintió acerca de David, versículo 11. Perdona porque estoy mal de la garganta todavía, ¿no? Entonces tengo que ir tomando agüita. Lo persiguió, versículo 2, el enemigo persiguió a David y quiso herirlo y matarlo, versículo 4 y 26. Por lo que el conflicto aquí era una cuestión de vida y muerte. Aunque no habría causa justa para esta oposición. Entonces, por esto,
La primera petición de David al Señor es por protección o salvación. Versículo 3. Dice David, ¿no? Di a mi alma, yo soy tu salvación. Entonces, digamos que este versículo resume esta primera parte, ¿no? Versículos 1 al 10, cuando David pide salvación. Segunda parte, versículos 11 al 18. Y esta primera parte termina el versículo 9 y 10 con una palabra de alabanza al Señor, ¿no? Versículo 9. Mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Entonces, sálvame, mi alma se alegrará en su salvación y te alabará. Segunda parte, versículos 11 al 18. David declaró aquí la evidencia que probaba que era inocente. El enemigo dependía de mentiras, de falsedad, testigos que lo acusaron de ser un traidor, pero muy por el contrario, fueron Saúl y sus oficiales quienes fueron los traidores, porque devolvieron el mal por bien. David hizo el bien y recibió mal. Y Saúl, que estaba haciendo el mal, recibió el bien de David. Entonces, por ejemplo, en 2 ocasiones, sabéis que David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Devolvió bien por mal. Así que a David le dolió profundamente que los hombres con los que había servido en el ejército de Saúl lo habían traicionado. Él había orado por ellos cuando estaban en necesidad, pero el único retorno que obtuvo de sus oraciones, ¿qué fue? Pues mal por bien. Lo que ahora sigue pidiendo recompensa en forma de rescate. Versículo 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Ven pronto. Recompénsame. Rescata mi alma de sus destrucciones y mi vida de los leones. Sobre la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Cuánto tiempo? David sabía que Dios finalmente lo recompensaría por su fidelidad. No sabía cuándo, pero sabía que lo recompensaría. Su primera alabanza a Dios fue personal. Pero ahora, la segunda expresión de alabanza, versículo 18, está en la congregación con los santos. Te confesaré en la gran congregación, te alabaré en medio de numeroso pueblo, versículo 18. Terminamos esa segunda parte. Y la tercera parte, o la tercera petición, versículos 19 al 28, podríamos decir que es la petición de reivindicación. David pide, reivindícame, Señor. El juicio estaba por terminar y el enemigo confiaba en la victoria. Versículo 21. Nuestros ojos lo han visto. Lo han visto que la derrota de David es como si los enemigos estuvieran diciendo, se acabó. Y David en su imaginación vio que los hombres de Saúl se guiñaban el uno al otro con arrogancia, pues con ese tipo de pensamiento, se acabó, lo vamos a atrapar. Nunca ellos aceptarían una tregua, ni hablarían de paz, pero esto fue la manera de Dios juzgar a Saúl y sus malas conductas, su rebelión, y así eliminarlo de la ecuación política de Israel. David oró para que Dios lo vindique, porque la causa de David era la causa de Dios y la reputación del Señor estaba en juego. Versículo 24. Júzgame conforme a tu justicia, Señor Dios mío, que no se alegren de mí. Defiende mi causa, versículo 23. Y en el versículo 26, David repite su petición del versículo 4. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Pidió que el enemigo fuera derrotado vergonzosamente, clara y definitivamente.
Entonces el deseo de David era que el Señor se magnificara a su manera y a su propio tiempo por medio del quebranto de los enemigos, porque su causa era justa. David cerró el salmo con un canto de confianza y alegría, versículo 27 y 28. Y este canto de confianza y alegría daba testimonio de la justicia y el poder de Dios. La palabra aquí traducida por paz, versículo 27, es la palabra hebrea shalom, tan conocida, ¿no? Esa palabra shalom significa mucho más que un simple cese de hostilidades entre ambos, sino que lleva la idea de bienestar en todos los sentidos o en todos los aspectos de la vida, incluida paz con Dios, paz con los demás, paz con uno mismo, paz con las circunstancias de la vida, paz en el plan general. Bien, este salmo, queridos hermanos, este salmo, queridos amigos, podemos, o mejor dicho, está clasificado como un salmo imprecatorio. Lo he mencionado al principio, ¿no? ¿Qué es un salmo imprecatorio? Pues la palabra imprecatorio o imprecar no figura en la Biblia, es decir, no viene en la Biblia y no está escrita en el salmo. Pero los expertos reconocen que existe este subgénero literario dentro del género literario de los salmos, ¿no? Entonces, el salmo en sí es un género literario, poético, una música, y dentro de los salmos tenemos distintos subgéneros literarios, ¿no? Y los salmos imprecatorios serían uno de esos subgéneros dentro de la literatura poética, dentro del salterio. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo imprecar como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. De esta manera, una oración pública imprecatoria, un salmo imprecatorio, o una porción o unos versículos de un salmo imprecatorio, en el que el salmista expresa su deseo de que alguien sufra, o suplica a Dios para que haga caer su juicio severo, implacable sobre algún enemigo. Es lo que David está haciendo aquí. Orando a Dios, pidiendo a Dios, pues que haga caer sobre sus enemigos su severa justicia. Así que los salmos imprecatorios expresan en primera persona los sentimientos y pensamientos más profundos de los salmistas mientras experimentaban alguna situación extremadamente difícil, que era lo que David estaba aquí experimentando en este salmo. Por esa razón, casi todos los salmos imprecatorios son un clamor a Dios, que es el caso del Salmo 35. David está clamando a Dios, pidiendo a Dios en una situación muy difícil y muy complicada, que era de estar huyendo de Saúl. David pide a Dios su justicia sobre sus enemigos, que cayera la maldición de Dios sobre sus enemigos, para que estos fueran eliminados. Bueno, esto lo vemos claramente de los versículos 4 al 8, ¿no? Por ejemplo, véngale el quebrantamiento inesperado, y la red que él escondió lo atrape, caiga en ella con quebranto. Hablando David sobre sus enemigos, bueno, pidiendo a Dios, clamando a Dios que esto ocurriera con sus enemigos. Entonces, un salmo imprecatorio también no deja de ser un tipo de lamento. En la literatura de sabiduría hebrea, de las cuales están también los salmos de lamento conforman los clamores individuales y grupales del pueblo de Dios.
De manera particular, los salmos imprecatorios vocalizan las lágrimas de Israel ante la injusticia y el sufrimiento. Al orar por la maldición de Dios sobre sus enemigos, Israel buscaba exaltar la bondad de la ley de Dios para su pueblo. Eso es muy importante. Al orar por la maldición de Dios sobre sus enemigos, Israel buscaba exaltar la bondad de la ley de Dios para su pueblo. Entonces, 4 características que suelen estar en los salmos imprecatorios. Primero, son parte del clamor por liberación del enemigo. Eso vemos aquí en el Salmo 35. Segundo, concuerdan con los planes divinos para los malos. Esto lo vemos aquí en el Salmo 35. Porque esta petición concordaba con el deseo de Dios para Saúl y para David. De hecho, Saúl fue realmente quebrantado y depuesto y muerto, ¿no? Y de esta forma, pues, la oración de David concordaba con los planes de Dios, los planes divinos. Tercero, expresan confianza en Dios. David aquí está expresando confianza en Dios, de que Dios iba a juzgar con justicia su causa, y ahí lo dejó. Y cuarto, los salmos imprecatorios suelen buscar la gloria de Dios. Esto también vemos en el Salmo 35. Al final de cada una de las 3 partes, David manifiesta su deseo más grande de que Dios fuera glorificado por medio de aquella situación, ¿no? Y él mismo alabaría y glorificaría a Dios por su libramiento. Pues vale, aquí tenemos algunas características, bueno, especialmente 4 de los salmos imprecatorios, lo que es el salmo imprecatorio. Entonces tú puedes estar ahí escuchando y pensar, bueno, si eres de los creyentes que lee, ora y canta los salmos, quizá al encontrarte con los salmos imprecatorios, un salmo como este, el Salmo de David, pues te preguntes, ¿no? ¿Puedo hacer yo oraciones imprecatorias a día de hoy como creyente? Es decir, ¿puedo yo hacer oraciones como esta que David está aquí haciendo? Pidiendo el mal, por así decir, sobre sus enemigos, pidiendo maldición sobre sus enemigos, sobre los impíos, sobre nuestros perseguidores. ¿Cómo aplicamos entonces a nuestra realidad este salmo, no? Por un lado, queridos amigos, queridos hermanos, por un lado, el Salterio es el linario, el libro de oración que Dios mismo inspiró. Empezando a contestar esta pregunta, ¿vale? Para aplicarla a nuestra realidad. Nos enseña, por lo tanto, un lenguaje de petición y alabanza. De manera que los salmos imprecatorios ayudan a moldear el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios, incluso nosotros, en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Si no nos indignamos con el mal y la injusticia y nos suplicamos a Dios intervención sobre el mal y la injusticia, pues, ¿qué creyentes somos nosotros, no? Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Bueno, debemos amar a nuestros enemigos, pero el Nuevo Testamento no enseña que amar a nuestros enemigos requiere que nos abstengamos de apelar a la justicia divina. Puede que orar para que Dios castigue al impío no sea un acto sin amor ni vengativo, sino una expresión de fe en aquel que juzga con toda justicia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. De hecho,
Los mártires en el cielo le piden a Dios justicia para sus perseguidores. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Todo bien que ya están en el cielo, ¿no? Y allí es otra realidad. Pero están pidiendo justicia a sus perseguidores. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, podríamos hacer otra pregunta. Porque hicimos la pregunta, ¿no? ¿Puedo hoy hacer... Hicimos la pregunta. ¿Puedo yo hacer hoy, como creyente, oraciones imprecatorias? Bueno, hemos visto algo por un lado que apoya el hacer oraciones imprecatorias, pero por otro lado, me gustaría pensar que podríamos hacer otro tipo de pregunta. No hacer la pregunta, ¿puedo yo hoy hacer oraciones imprecatorias? Sino hacer la pregunta, ¿es necesario que hagamos oraciones imprecatorias? Bueno, recordemos que el libro de los Salmos se escribió hacía 1000 años antes de Cristo. Tiene aplicación para nuestros días, como todas las escrituras. Pero en ese tiempo, en el que fue escrito, como todo el Antiguo Testamento, pues existía un marcado concepto de justicia retributiva. Ojo por ojo, diente por diente. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, 38 al 48, eso era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo es importante aclarar que cada salmo imprecatorio tiene un contexto específico y quizás más que replicar las oraciones imprecatorias, somos llamados a comprender su mensaje, propósito y lecciones que Dios dejó en ellas para nosotros. No olvidemos que dos características esenciales de las oraciones o de los salmos imprecatorios son expresar confianza en Dios y buscar la gloria de Dios. De manera que quizás no sea del todo sabio apresurarse a catalogar como prescriptivos una serie de salmos que son descriptivos de la perfección divina y la imperfección humana. Es decir, hay cosas que son descripciones que debemos entender el contexto, aplicar lecciones y propósito y etc. Y hay textos que son prescriptivos, es decir, que dicen claramente lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y con eso no estoy diciendo que los salmos imprecatorios no sean prescriptivos, sino solamente descriptivos. Sino que estoy diciendo que tenemos que entender lo que es realmente antes de tomar decisión a ese respecto. Además, debemos diferenciar el deseo de venganza con el deseo de justicia. Y en la práctica, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, esta no es una diferencia tan fácil de hacerse, ¿eh? Pero bueno, el deseo de venganza suele venir acompañado suele venir de un corazón cargado de resentimiento, rencor, odio, en suma, pecado. Y el deseo de justicia, pues suele actuar de forma más noble, de forma más equilibrada y de acuerdo a principios éticos y morales. El que es movido por el deseo de venganza normalmente quiere hacerlo por cuenta propia las cosas, ¿no? Y el que es movido por un deseo de justicia busca los caminos correctos para tener la justicia. Bueno, también es cierto que Cristo mostró en el Nuevo Testamento una nueva forma de orar por quienes nos infligen daños severos,
Lucas 6, 27 al 36, ¿no? Jesús nos enseñó a orar por los que nos persiguen. Y la verdad es que Él mismo oró de esa manera en la cruz del Calvario. Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Aquí tenemos dos puntos respecto a los salmos imprecatorios, los dos puntos extremos a los cuales estamos intentando pues equilibrarlos, ¿no? Para una buena práctica. Bueno, ejemplos de estas imprecaciones incluyen pues, los salmos que hemos leído, el salmo que hemos leído, el Salmo 35, y también, por ejemplo, el Salmo 69 y 109 y otros salmos como el Salmo 5 y etc. Hay distintos salmos, pero quiero mencionar aquí Salmo 35, que es nuestro salmo hoy, y también el Salmo 69 y 109. ¿Por qué? Estos tres salmos son citados en el Nuevo Testamento en el mismo punto, por así decirlo, ¿no? Especialmente el Salmo 35, versículo 19, Salmo 35, versículo 19. No se alegren de mí los que sin motivos son mis enemigos, ni los que me odian sin causa. Los que me odian sin causa. Salmo 69, versículo 4, encontraremos la misma expresión. Los que me odian sin causa. Salmo 109, versículo 3, vamos a encontrar la misma expresión. Los que me odian sin causa. Ambos salmos son imprecatorios. Ambos salmos, los tres, son escritos por David y describen la experiencia de David. Y todos esos tres versículos en este punto, odiados sin causa, son citados en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, como una profecía que se ha cumplido en Cristo. Fijaros, Juan capítulo 15, versículo 25. Juan capítulo 15, bueno, versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Versículo 22. Si yo no hubiese venido y les hubiera hablado, tendrían excusa para su pecado, pero ahora no la tienen. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero es así para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Cuál es la palabra que está escrita en su ley que se cumple de esta forma? Sin causa me odiaron. ¿Dónde está esta profecía? En la ley del Señor que se cumple aquí, con estas palabras de Jesús. Pues está en el Salmo 35, versículo 19, Salmo 69, versículo 4, Salmo 109, versículo 3. En ninguna otra parte de la Escritura encontraréis algo, sino en estos tres salmos. De manera que ambos los tres salmos son salmos de David. De manera que la experiencia de David descrita en estos salmos nos señala a Jesucristo, el hijo de David, quien también fue odiado sin causa y falsamente acusado y atacado por aquellos por quienes no había mostrado nada más que bondad y amor. La experiencia de David fue la experiencia de Cristo. Así que el Salmo 35, podríamos decir los otros dos también, el Salmo 69 y el Salmo 103, pero bueno, el Salmo 35, este es un salmo imprecatorio. Y también un salmo mesiánico. Pues este salmo nos lleva directamente a Cristo. Pues nos señala la experiencia de David como una profecía de lo que sería la experiencia de Jesucristo en esta tierra. Odiaron a mi Padre,
odiaron a mí también. Y luego dirá a los discípulos, odiaron a vosotros, sin causa, para que se cumpla la profecía. ¿Dónde está la profecía? La experiencia de David era la profecía. Es decir, así como persiguieron a David y odiaron a David sin causa, odiarían a Jesús sin causa. David fue odiado sin causa legítima. Jesús, el hijo de David y rey legítimo del pueblo de Dios, fue odiado sin causa legítima. Los discípulos de Cristo, nosotros, esta es la aplicación más importante del Salmo. Los discípulos de Cristo, siguiendo el camino de Jesús, que siguió el camino de David, seremos odiados sin causa legítima. Ahora bien, Dios libró a David. De sus enemigos, Él le salvó. Pero el Padre, según Romanos 8:32, el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que le dio de buena gana a morir por los pecados de los que vendría a creer en Él, y así ser su rescate y salvación final. De manera que, por la muerte de Cristo, los discípulos de Cristo no somos rescatados de los Saúls. A día de hoy, aplicando, los discípulos de Cristo no somos rescatados de los Saúls de esta tierra, de este mundo, sino, más importante, más profundo y mucho mejor. Somos rescatados del último enemigo y más cruel, la propia muerte. Porque dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo resucitaré en el día final. La muerte que nos persigue está vencida, porque por Cristo la hemos vencido. Ese es el rescate más importante, la salvación más importante que nos ha propiciado Cristo. Dios salvó a David, le dio rescate y salvación de sus enemigos. Dios no escatimó a su propio Hijo Jesús y le entregó a morir para que a día de hoy nosotros seamos salvos del enemigo más grande, la propia muerte. Perseguidos y odiados sin causa, David, Jesús, nosotros, pero rescatados y salvados por ese Dios maravilloso de la muerte, nuestro enemigo más grande. El Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano. Que tengáis un buen final de tarde. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todos los comentarios aquí en el chat en directo, saludos y demás. La semana que viene, el mismo miércoles a las 6, estamos aquí para una tarde de palabra más. El Señor te bendiga muchísimo. Adiós.